Quiero dar saludos a las senadoras Elena von Baer y Adriana Muñoz que nos acompañan. Junto con mi saludo también mi abrazo solidario. Y señalarles que en 2 oportunidades hemos intentado terminar el proyecto conocido como Ley Antonia, lamentablemente por razones evidentes, porque estábamos inmediatamente después de las elecciones, fue muy difícil conseguir quórum, por lo tanto, en esta oportunidad creemos que sí vamos a poder terminar. Se lo expliqué tanto a la representante de la Fiscalía Nacional, digamos, a doña Erika Mayra, como también que nos ha acompañado permanentemente, como también a Ivonne Sepúlveda y Sebastián Aguilera. Ellos han comprendido muy bien la situación, por lo tanto no hubo problema las 2 veces que pudimos. Así que dicho todo aquello, pasamos inmediatamente. Pilar, no sé si tenemos cuenta. Presidenta, muy breve. Primero, informar que la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, la señora Mónica Salaquet, en cualquier momento se integra a la comisión, porque ella quiere concurrir. Segundo, se recibió una solicitud de audiencia respecto del proyecto sobre la sociedad conyugal. La Fundación Chile Mujeres quiere que exponga su presidenta, que es Francisca Yuneman. Ya, ahora, se me olvidó decir lo siguiente. Ayer en comité, junto a la senadora Goich, sí escuchamos al Ejecutivo, que no estaba la ministra, pero estaban la subsecretaria y asesoras, que expusieron sobre sociedad conyugal. Ahora, quiero, Pilar, que le haga presente a la senadora la propuesta de agenda que yo presenté. ¿Me la prestan mientras? En principio, lo que hemos propuesto es lo siguiente. Claro, hoy día tenemos que ver Ley Antonia, como dije, hoy día estamos a 30. Sí, ahí nos atrasamos un poquito, 2 sesiones que no pudimos hacerlas, pero en fin. La idea después es, a partir de diciembre, lunes 6, martes 7, lunes 13, martes 14, lunes 20, martes 21, todas esas sesiones dedicarlas a sociedad conyugal, porque es bastante grande, no tan sencillo, es bastante complejo, en fin, vale la pena. Hay con indicaciones y esa es la idea. Y en enero terminaríamos el lunes 3, sociedad conyugal, martes 4, sociedad conyugal, y con eso ya votaríamos las indicaciones y estaría listo como para que fuera a la sala. Ahora, lunes 10 propongo que terminemos, solo nos falta en acoso sexual votar una indicación o indicaciones, y también el martes 11, para terminar también el proyecto que teníamos pendiente, sin consentimiento, expoliación. Con 3 sesiones creemos que lo podemos sacar. La idea entonces es terminar, en principio, el martes 18, lo que sería entonces todo, sociedad conyugal, que ya lo habíamos visto antes con las indicaciones, acoso sexual y sin consentimiento, violación. Y hoy día entonces terminarle a Antonio. De esta manera, al término de nuestras sesiones en enero, poder dejar ojalá concluido todo esto. Hemos estado trabajando con el Ejecutivo en el sentido de que saben y les mandamos a decir de que vamos a dedicarle muchas sesiones a sociedad conyugal porque entendemos que es bastante importante y, como dije, algo complejo. Lo vimos ayer con la senadora Goich en comité. No es sencillo, esa es la verdad. Entonces, por eso estoy proponiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a lo menos 8 sesiones para dedicarle a sociedad conyugal. La razón, digamos, por qué le damos a dedicar tanto tiempo, aparte de ser complejo y largo, es porque evidentemente urge. Urge porque la mujer está en desmedro, urge porque el 50 y tantos % se casa por desconocimiento con sociedad conyugal, urge porque tenemos incluso un juicio no sé si es un resultado de un juicio, pero por lo menos tenemos pendiente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que nosotros tenemos que ponernos al día porque no podemos seguir teniendo un régimen patrimonial que claramente deja a la mujer en condición completamente menoscabada y supeditada, digamos, al llamado jefe de hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son muchas razones que justifican ampliamente que le dediquemos mucho tiempo por la importancia del tema, por como dije, el uso mayoritario que escogen las parejas en el momento de casarse y por la condición actual de la mujer. Entonces, esa sería mi propuesta. Le va a hacer llegar Pilar la copia de esta agenda.
Y no sé si necesita... Ah, sí, senadora von Baer, porque después quisiera que entráramos directamente a lo que nos queda todavía la de Antonio. Sí, es una pregunta súper práctica. ¿A qué hora son las sesiones los lunes? Porque... Los lunes son... que yo no... Ya, yo tengo un problema súper práctico. Yo no tengo cómo llegar. En Santiago. O sea, el lunes... Una cosa. Ya. ¿A qué hora podemos hacerlo? Porque antes la hacíamos en Santiago a esa hora, ¿no? Es que la suspendimos durante la campaña, se recordarán que expresamente la teníamos los lunes y martes, y se suspendió por la campaña. Ya no estábamos telemáticos. Sí, ya más estábamos telemáticos. Yo les pido una cosa, que le hagan llegar a Pilar posibilidades el lunes en la mañana, horario posible. O lunes inmediatamente después del almuerzo. ¿Y por qué tiene que ser en Santiago? ¿Ah? ¿Por qué tiene que ser en Santiago? ¿No podemos sesionar acá? Lunes. ¿Ah? Me lo pidió... ¿Quién me lo pidió? No, mi vuelo llega a las 4. Pero yo llego a Santiago a las 4. Entonces, si el lunes a las 5 o 4:30 en Santiago o a las 5:30 acá, me da lo mismo. Pero ese es mi horario de vuelo. Y no tengo otro vuelo. O sea, ese es el que tengo. Bueno, pues les pido que hagan llegar sus preferencias de horario y Santiago Valparaíso. En general, lunes se funciona en Santiago. Alguien me lo pidió expresamente, yo no me acuerdo. Pero... Después de las 6, Felipe. No, es solo, Presidenta, no para que lo resolvamos ahora, pero ayer estuve conversando a propósito de nuestra reunión en comité con la ministra y ella tiene toda la disposición y la gana de poder juntarse con nosotras. Está disponible mañana para venir para acá o el jueves bien temprano, entonces para que no se me olvide y pueda coordinar eso. Y si no, mañana ya está disponible para venir acá al Paraíso y conversar sobre el tema de sociedad conyugal. Eso. Hay que acordar un horario, porque la verdad es que no... Bueno, ahí está la ministra, así que aprovecho de saludarla ahora que la estoy viendo en pantalla. Ministra, bienvenida. Ahí veremos en qué punto podemos hacerlo. Sin más, Pilar, yo prefería que entráramos porque quisiera que esta sesión pudiésemos terminar con las indicaciones de la ley Antonia. Nada más que hemos 2 veces, como ya les he comentado, postergado, teniendo a nuestras invitadas presentes, tanto Erika como Ivonne, así que rogaría que nos concentráramos entonces en la ley Antonia. Presidenta, entonces directo al tema, página, sí, todas las senadoras integrantes tienen su comparado. ¿Ya? En la página 11 nos encontramos con una indicación de las senadoras Allende, Goich, Muñoz, Sabat y von Baer para agregar un artículo 191 ter al Código Procesal Penal referido a la anticipación 11 y continúa en la 12, referido artículo 191 ter a la anticipación de prueba con el fin de evitar la victimización secundaria. Esto es una continuación también de normas que ya están en el Código Procesal Penal, que es anticipación de prueba respecto de los testigos y anticipación de prueba en casos de delitos contra menores de edad. Esto sería un especial para las víctimas de delitos de carácter sexual. Y establece, el fiscal podrá solicitar al juez de garantía que se reciba la declaración anticipada de aquellas víctimas de alguno de los delitos, y ahí se enumeran todos estos delitos que son de carácter sexual, con el fin de evitar la victimización secundaria o victimización secundaria. En los casos previstos en el inciso precedente, el juez deberá citar a todos aquellos que tuvieran derecho a asistir al juicio oral, quienes tendrán todas las facultades previstas para su participación en la audiencia del juicio oral. Sin perjuicio de lo anterior, la inasistencia del imputado válidamente emplazado no obstará la validez de la audiencia en la que se rinda la prueba anticipada. Esta declaración deberá prestarse conforme a lo dispuesto en el artículo 308, inciso final. Bien. No sé si hay algún comentario de la senadora. Todo esto tiene el sentido de evitar la victimización. Entonces, si habría acuerdo, ¿podemos votarlo? Muy bien. Por unanimidad, yo creo. ¿Por unanimidad, entonces? Ya. Luego, Presidenta, página 13, hay otra indicación referida al artículo 280 de la prueba anticipada, en que las senadoras Allende, Goich, Muñoz, Sabat y von Baer proponen agregar, luego de la frase que está ahí subrayada en la primera columna, dice, o se tratare de la situación señalada en el artículo 191 bis,
para agregar lo que recién se aprobó, 191 ter. Es casi de forma, entonces. Sí. Seguimos entonces. A continuación hay otra indicación, página 13, referido al artículo 308, protección a los testigos. Aquí se propone agregar, por las mismas señoras senadoras antes mencionadas, un texto al inciso final. El artículo 308 dice que el tribunal en casos graves y calificados podrá, por solicitud de cualquiera de las partes o del propio testigo, disponer medidas especiales destinadas a proteger su seguridad. En el inciso final se explica qué es lo que constituye un caso grave y calificado, como aquel en que la solicitud se fundamenta en la existencia de malos tratos de obra o amenazas. Para adoptar esta decisión, el tribunal podrá oír de manera reservada al testigo, sin participación de los intervinientes en el juicio, y se propone agregar que también podrá oír a todos aquellos en los que en la solicitud se fundamente la posibilidad de victimización secundaria, teniendo especial consideración que dicha circunstancia se produciría especialmente en los delitos contemplados, y ahí vienen todos los delitos de carácter sexual que ya anteriormente se han mencionado. Perdón. Ivonne Sepúlveda y Erika también perdón, quieren delante hacer me olvidé también de decirles si tenían alguna opinión al respecto. Si me excusas, en todo caso le ofrezco la palabra. Erika, Ivonne, por favor. Muchas gracias, señora presidenta y honorables senadores y senadoras. Solo agregar en relación a estas normas y a otras que hay hacia atrás, que se enumeran todos los delitos que se encuentran en el párrafo 5º y 6º del Código Penal, y por lo tanto sería conveniente, para efectos de una mejor técnica legislativa, quizás, en vez de señalar todos los delitos del artículo 361, 62, etcétera, señalar los delitos del párrafo 5º y 6º, para efectos de que sea más fácil, porque en general además los operadores de justicia normalmente identificamos de inmediato los delitos sexuales con los del párrafo 5º y 6º. Eso es solamente como una posibilidad para mejora del texto, propiamente tal. Muchas gracias. Gracias a usted, Erika. Creo que es una buena observación, así que le vamos a pedir a la Secretaría si está, y si las senadoras están de acuerdo, pudiésemos ponerlo en esos términos, ya que es tan conocido para las operadoras. Muy bien. Ivonne, por favor, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. A ver, solamente quería hacer un comentario respecto del articulado ya aprobado, que hay una norma que se discutió a propósito del proyecto de ley por una vida libre de violencia, que soluciona de mejor manera y, a nuestro juicio, evita de mejor también manera la victimización secundaria, con respecto básicamente a las mujeres víctimas de estos delitos. Porque la verdad es que la utilización de la declaración anticipada implica solamente anticiparla, esto es, no evita que se declare nuevamente y solamente permite que en determinadas circunstancias se reciba antes y no en un juicio oral, lo cual sí puede evitar en determinados casos que se retracte, que se desista, otro tipo de circunstancias, pero no necesariamente aquello, la victimización secundaria. En ese contexto, en ese proyecto de ley se incorporó una norma relativa a la posibilidad de dar lectura a las declaraciones de las víctimas de estos tipos de delitos. Y esa era una posibilidad legislativa que permitía precisamente salvar estos nudos críticos que se producen ante la resistencia a declarar, ante la retractación, el abandono de asistimiento. Por lo tanto, queríamos señalar aquello como una eventual posibilidad también de incorporar o tener a la vista si es que lo estiman pertinente. Eso con respecto a lo recién dicho. En cuanto al artículo, a las posibilidades de modificar el artículo 308 del Código Procesal Penal,
efectivamente es una norma que tiene algunas dificultades al momento de señalar o de comprender cuáles son los casos graves y calificados para que el tribunal otorgue una medida de protección. En ese sentido, la propuesta más concreta que formulamos es que derechamente se indique una norma específica en el siguiente tenor. El tribunal, en casos graves y calificados, reza el artículo 308, y ahí proponemos agregar, o para evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir los testigos con ocasión de su interacción en un juicio oral, podrá, por solicitud de cualquiera de las partes o del propio testigo, disponer medidas especiales destinadas a proteger la seguridad de este último, en las que podrán consistir, entre otras, y ahí se señalan tal como está dispuesto. Y al final señalar, se entenderá que constituye un caso calificado, especialmente cuando existan malos tratos de obra o amenaza en los términos del artículo 296 del Código Procesal Penal, que cambia un poco la fórmula que tenían propuesta, precisamente para que se incorpore en la primera parte del articulado precisamente esta regla más general, que tiene por objeto evitar toda consecuencia negativa, que es, en definitiva, la definición de evitar la victimización secundaria. No sé si se logró entender muy bien lo que traté de señalar, pero la diferencia ahí radica en generar al principio de la norma una modificación, abriendo la posibilidad de que se puedan otorgar medidas de protección cuando exista victimización, la posibilidad de que exista victimización secundaria, y al final incorporar qué es lo que se entiende por casos graves y calificados, especialmente y no únicamente, porque de lo contrario también ahora se puede entender que solamente serán casos graves y calificados cuando existan malos tratamientos de obra o amenazas, lo cual restringe obviamente las posibilidades de configurar estos casos graves y calificados que exige la misma norma del 308 para solicitar medidas cautelares, o sea, medidas, de protección en favor de las víctimas y testigos. Sugiero lo siguiente, si les parece, que pueda haber un trabajo de la Secretaría con justamente Ivonne para poder realmente revisar, o sea, que nosotros nos abramos a la posibilidad de que se revise, a pesar que ya lo habíamos votado, porque entendemos que son observaciones que mejoran y que son pertinentes y que en definitiva la experiencia aquí cuenta mucho, porque por algo están donde están. Y entonces tienen en ese sentido realmente el fundamento que me parece indispensable para poder conseguir. Entonces, si hay acuerdo, pido que abramos la posibilidad de ser revisada y compilar, que se trabaje con Ivonne para ver los detalles, digamos, lo que está pidiendo. Presidenta, no sé si tiene claro, Pilar. Sí, Presidenta Ivonne, entonces, uno sería respecto del artículo 191 ter. El que habíamos aprobado. Que usted propone que ahí es mejor lo que se aprobó en la ley de vida libre de violencia. Eso entendí yo, ¿cierto? Es que, claro, lo que pasa es que siempre el juicio de lo que se aprobó, que puede ser una norma que permita esto que se pretende, evitar la victimización, pero como esa norma se aprobó en otro proyecto y sería contesta, además una norma entendida de manera sistemática, si se agregan esas normativas serían muy relevantes, porque este es un proyecto que además sale mucho antes que el otro. Claro. Y es una norma que tiene muchos beneficios. Se propondría más bien que suprimir la otra, más bien incorporar esta también, sin perjuicio de lo otro. Incorporarlo en la anticipación de prueba. No, como una regla distinta. Es una norma distinta que permite la lectura de las declaraciones, que no es lo mismo que la anticipación de prueba. Correcto, pero entonces esta está bien, estamos de acuerdo, no provoca la anticipación de prueba les parece bien. Sí, correcto. Pero lo quería señalar a propósito de que es una herramienta que también permite de mejor manera evitar la victimización secundaria. Sí, correcto. Esa norma que está en el otro proyecto de ley para que lo tengan a bien incorporar. Y eso habría que incorporarlo aquí dentro del Código Procesal Penal. Sí. Ya, correcto.
Y luego lo otro sería en el artículo 308, yo entendí, en el inciso primero, y ahí nos tiene que acompañar, lo tenemos que ver eso, la redacción, Ya. donde la ubicamos. Ya. Y antes había dicho Erika que en lugar de estar mencionando uno por uno, dijéramos el artículo quinto, no sé cómo Sí, era los párrafos quintos, los párrafos, ahí lo vamos a revisar porque en los párrafos quinto y sexto no están todos los delitos que se enumeran. Eso lo tenemos que ver, pero eso está bien, se puede redactar, Muy ningún bien. problema. Ya, Seguimos. seguimos entonces. Ya, entonces se entiende que la modificación al 308 con la propuesta de Ivonne Sepúlveda estaría aprobada Sí. entonces, Presidenta. Ya. Ya, perfecto. Luego viene una propuesta de indicación, o una indicación, perdón, para modificar el artículo 330 referido a los métodos de interrogación. Aquí las senadoras Allende, Goich, Muñoz, Sabat y von Baer proponen intercalar un inciso segundo. A ver, el artículo 330 se inicia así. En sus interrogatorios, las partes que hubieren presentado a un testigo o perito no podrán formular sus preguntas de tal manera que ellas sugirieran la respuesta. Y se propone agregar como inciso segundo, en relación a la víctima, no se podrán realizar interrogaciones ni contrainterrogatorios que busquen humillar, intimidar o lesionar la dignidad de la víctima. Sí, quiero recordar que esto estuvo muy inspirado en el caso de Nabila. Yo no sé si ustedes se recuerdan de Nabila Rifo, entonces tiene mucho sentido para nosotros. No sé si tienen opinión tanto Ivonne como Erika, pero para nosotros tiene bastante sentido. Veo que también asiente la ministra. Ivonne y Erika. Erika, parece que... a ver, partamos con Erika y después con Ivonne. Gracias, señora presidenta. Yo quisiera aprovechar de saludar a la señora ministra, que no ha visto, que tenía su cámara encendida, así que muy buenos días también para usted. Sí, para nosotros una de las cuestiones que uno observa a lo largo de la experiencia de muchos juicios orales es que precisamente dentro de los factores de victimización secundaria están los interrogatorios que los abogados dirigen hacia las víctimas y que están, por supuesto, entendidos dentro del marco de lo que es un juicio adversarial, pero no debiera esto prestarse para generar una violencia, ¿no es cierto?, en relación a ninguna víctima ni testigo que se presente a un juicio. Entonces, desde ese punto de vista, nos parece importante la consagración de esta norma, sin perjuicio de que pudiera... a mí me gusta esta redacción de esta manera, pero también hay otra que pudiera quizás ser más omnicomprensiva, que está en la ley 21.057, en el artículo 310, que podría servir para mejor interpretación, que dice que está prohibido de alguna manera formular preguntas que puedan causar sufrimiento o afectación grave a la dignidad, en ese caso del niño, niña o adolescente. También esa pudiera ser una fórmula, pero sin perjuicio de ello, esta otra fórmula me parece también adecuada y no sé, no alcanzamos a conversar con Ivonne respecto de su parecer en esta materia, así que probablemente ya pueda complementar. Muchas gracias, Erika. Ivonne. Gracias, Presidenta. Efectivamente, estamos en la misma línea que señala Erika y en ese sentido parece absolutamente razonable que dentro de esta forma en que se deben desarrollar los interrogatorios y los contrainterrogatorios se pongan límites precisamente a la forma en que ésta se lleva a cabo. Y en ese sentido, efectivamente, las fórmulas que manifiesta Erika van en ese sentido, del respeto por realizar un interrogatorio libre de preguntas que humillen, intimiden o lesionen su dignidad. Yo creo que eso por ahí está el eje de todo y por ello es que nos parecen pertinentes agregar este tipo de fórmulas que, de lo contrario, efectivamente todos, vimos además el interrogatorio que no hay forma de poder pararlo porque no existen las herramientas legales para evitar un contrainterrogatorio que podría humillar, intimidar o lesionar la intimidad de una víctima o testigo. A ver, pero si estoy entendiendo bien, la idea de fondo estamos todos de acuerdo.
las senadoras, por supuesto, que veo que todas asienten y además firmamos toda esta indicación, y ustedes con el contenido, con el fondo. O sea, es poner ciertos límites y evitar la humillación, que es lo que estamos diciendo, o algo más que humillación. A veces, francamente, lesionando la dignidad o la intimidad de la persona, que yo le decía fue el caso muy evidente de Nabila Rifo. Bueno. Dicho aquello, falta decir si nos quedamos con esta reacción o estaba sugiriendo Erika otra reacción que estaba en otro artículo que tengo la impresión que está más bien relacionado con niño y niña. Habría que volver a ver cuál es mejor. La idea está clara, pero tendríamos que volver a ver cuál es mejor. Yo no sé si la puede repetir o si vale la pena cambiarla o nos quedamos como está. Senadora Fapaer. Yo quiero pedir algo. Yo quiero agradecerle infinitamente a ambas la ayuda, pero quisiera pedirle, si se puede, nos enviaran los textos antes, porque escucharla es mucho más fácil cuando uno tiene el texto. Yo sé que lo están haciendo absolutamente ad honorem y todo, pero sería muy, muy, muy útil para nosotros poder tener el texto aquí y para la Secretaría también, si es que se pudiera. Gracias, Presidenta. Sí, entendemos, nosotros estamos pidiendo bastante a dos personas de este nivel profesional, pero nos parece extraordinariamente relevante su aporte, por supuesto, dado su experiencia y donde se desenvuelven. Entendemos que estamos siempre tratando de mejorar los textos. Entonces, yo no sé si es posible que repita la sugerencia e información o si definitivamente nos quedamos con esta reacción, que a mí me parece que busca lo que estamos todos de acuerdo, que es evitar justamente lo que hemos señalado, el humillar, intimidar o, en fin, lesionar la dignidad de la persona o de la víctima, más bien en este caso. Yo no sé qué tan importante o relevante sea cambiar la reacción o como está, es posible dejarla. Esa es la pregunta de fondo que tengo para Erika, que fue más bien quien sugirió esto. No sé si le parece qué tanto mejor es, como no conocemos el otro texto bien y lo escuchamos pero no lo retenemos en este momento, qué tanto mejora o qué tanto queda como está. Sí, la preocupación, voy a poner la preocupación de fondo para que se entienda el por qué planteé esta alternativa, que es que esto pueda generar dificultades interpretativas y entorpecer el legítimo derecho, ¿no es cierto?, de las partes a formular preguntas. Y en ese sentido uno busca de alguna manera redacciones que permitan entender la finalidad a los jueces y por lo tanto decidir en torno a la finalidad que en relación a quizás verbos rectores tan específicos como los que hemos planteado. Entonces yo tengo esa duda legítima y por lo tanto esa es mi preocupación. Tiendo a pensar que me gusta la redacción que se ha planteado en la indicación, porque es bien precisa. Humillar debería estar siempre prohibido, ¿no? Eso es evidente. Sin embargo, me queda esta preocupación que quizás es como más profunda y no sé si logramos dilucidarla acá. Desde ese punto de vista solamente lo que transmití es que el artículo 310, modificado por la ley 21.057, estableció que los jueces tienen el deber de impedir, esto es textual, artículo 310 actual del Código Procesal Penal. Los jueces tienen el deber de impedir que se formulen preguntas que puedan causar sufrimiento o afectación grave de la dignidad del niño, niña o adolescente a efectos de resguardar su interés superior. Hace esta fórmula que es un poco más amplia, es decir, impedir preguntas que puedan causar sufrimiento o afectación grave de su dignidad. Esa es una reacción un poco más amplia que nos da un poco más de amplitud interpretativa, pero manifiesto mi legítima duda. La verdad es que es difícil decidir. No sé qué opina Ivona en relación a ese tema, en relación al juicio adversarial que pudiera después significarnos que esto sea rechazado en otras instancias también. No sé si es posible agregar humillar, perdón, Pilar, perdón, ¿me permiten? Perdón, por favor, ¿me permiten? Si es posible decir humillar o causar sufrimiento que afecte, o creo que sufrimiento, no sé, había otra palabra quizás más que se me estoy olvidando, que pueda lesionar la dignidad de la persona, una cosa así. O sea, se incorpora sufrimiento, que entiendo que es lo que no está, quizás es más amplio que intimidar. Quizás en ese sentido
protege más, entiendo que es el sentido de la víctima. Entonces, humillar, causar sufrimiento o lesionar la dignidad de la víctima, si queda así, yo creo que queda de alguna manera, quedaría bien. No sé si habría acuerdo para esto. ¿Qué opina Erika si ponemos en lugar de intimidad, causar sufrimiento o lesionar la dignidad de la víctima? Y con eso creo que quedaría resuelto. ¿Les parece? Sí, a mí me parece, señora presidenta... ¿Me permiten ustedes? Porque no puedo... Perdón. Sí, adelante, Erika. Gracias. Me parece sin perjuicio lo que pueda también opinar Ivonne. Perdón, Ivonne, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Señora presidenta, también por una cuestión de texto. El artículo, yo sé que es difícil, entiendo perfectamente, senadora von Baer, el problema de imaginarse la norma sin tenerla, digamos, a la vista. El artículo 308 tiene una estructura que habla siempre de testigos y peritos. No habla de víctimas. Entonces, también nos parece importante que se destaque que esto es, entendiendo por testigo, incluso a la víctima. Si acá solamente se habla tratándose de la víctima, también dejaríamos fuera testigos, que podrían eventualmente también estar en una calidad que, respecto a la cual se impida que se le formulen preguntas en este mismo contexto. Por lo tanto, nos parece bien razonable y estamos de acuerdo con respecto a lo que está señalado en torno a estas fórmulas que se impidan interrogatorios o contrainterrogatorios, que eso sí, es un matiz, pero en vez de que diga que busquen, porque ahí hay que hablar de la finalidad, que son más complejos, tal vez la fórmula más simple es que humillen, claro, que causen, no sé cuál es perdona Erika, la fórmula que mencionaste recién, que causen sufrimiento, que lo intimiden o lesionen su dignidad. Eliminando la palabra buscar para evitar un elemento más subjetivo, sino más bien preguntas que objetivamente puedan llevar a una persona a sentirse humillada, lesionada su dignidad, etc. Entonces, la sugerencia sería la contradictoria que humillen, causen sufrimiento o lesionen la dignidad de la víctima. Exactamente, también, en ese sentido. También dejar intimidar o con sufrimiento se entiende comprendido, perdón. Yo entiendo que está comprendido y evitaría problemas de interpretación quizás en el debate. ¿Qué opina Ivonne? Puede ser que se entienda o no. Ahora, para estos efectos, si se agrega algo más, no tampoco pasa creo nada. que provoca un efecto muy bien. Frente, digamos, a las posibilidades interpretativas. Muy bien, le ofrezco la palabra a la senadora Perdón, Ivonne, ¿terminó? Y pensé que había terminado este punto. Solo una última cosilla. Sí. En ese sentido, para que se entienda la norma que está referida a testigos, también la propuesta sería, en vez de decir solamente a las víctimas, seguir en el mismo texto. Nunca se ha entendido que no se aplica a las víctimas en este texto. Siempre se ha entendido que se aplica a víctimas en sentido estricto, porque se entiende que son testigos en un juicio adversarial. Que esta misma norma, esto que hemos estado conversando, se incorpore a propósito del articulado en su inciso tercero, cuando se señala en ningún caso se admitirán preguntas engañosas. Eso es una norma que está actualmente en el Código Procesal Penal. Y punto seguido se indique esto que estamos hablando, que tampoco se podrán realizar contrainterrogatorios, ni contrainterrogatorios, que lo humillen, intimiden, y lo que hemos conversado ahora con estas frases. Esa sería como la diferencia en términos de mantener una estructura del actual Código Procesal Penal. Pues si ahora se incorpora únicamente la víctima, solamente se prohibiría este contrainterrogatorio respecto de víctimas. Interrogatorio de víctimas, no de testigos. Senadora von Baer. Me contestó Ivonne la consulta que yo tenía, porque en el fondo entendía yo, de la manera en la que lo estábamos indicando, estábamos dejando fuera el testigo. Entonces, lo que entiendo, plantea Ivonne, que lo juntemos en el fondo con la indicación que sigue,
donde nosotros lo que estábamos indicando era en ningún caso se administrarán preguntas engañosas destinadas a coaccionar o acosar ilegítimamente al testigo o perito, ni las que fueron formuladas en términos poco claros para ello, y ahí tomaríamos tampoco se podrán realizar interrogantes ni contrainterrogatorios que humillen, intimiden, etcétera. Causen sufrimiento. O causen sufrimiento. Entonces, en el fondo, habría que fusionar ambas indicaciones. Mi pregunta era cómo lo hacíamos con el testigo, pero con eso queda resuelto. ¿Es factible entonces fusionar y lograr un acuerdo, les parece, para que Pilar nos ayude con la reacción? ¿Habría acuerdo? Bien. No sé si la ministra estaba pidiendo la palabra. Ministra. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Saludar a las senadoras, también agradecer todo el aporte de Erika y Ivonne. Nosotros estamos de acuerdo con todas las sugerencias, además creemos que es un valor enorme que lo podamos perfeccionar, como usted bien decía, desde la experiencia tanto de Erika y Ivonne, así que estamos de acuerdo con todo lo que se ha propuesto acá. Y saludar también a la Secretaría. Muy bien, muchas gracias, ministra. Entonces, hacemos esa suerte de fusión. No sé si esperamos más adelante o ya la tiene lista, Pilar. Quiero aclarar bien. Lo que propone el Ministerio Público es que no se haga mención a la víctima, a las víctimas, porque se entenderían comprendidas dentro de la redacción general de este artículo. Es así, ¿cierto? Por lo tanto, quedaría así. En ningún caso... pero antes de eso, Presidenta, hay una otra indicación que justamente en este inciso quieren agregar después de coaccionar la frase o acosar. Ya, en ningún caso se admitirán preguntas engañosas, aquellas destinadas a coaccionar o acosar ilegítimamente al testigo o perito, ni las que fueren formuladas en términos poco claros para ellos. Asimismo, no se podrán realizar interrogaciones ni contrainterrogatorios que humillen, causen sufrimiento, intimiden o lesionen la dignidad, de las personas. De las personas, pues, no de las víctimas. O de los intervinientes. Sí, porque arriba... A ver, Erika, perdón. Ofrezco la palabra a Erika. Sí. Yo tengo también ahí expreso una prevención. Evidentemente, si uno hace una interpretación, ¿no es cierto?, amplia desde la Constitución, ¿no es cierto?, que obliga a todas las personas a respetar la integridad psíquica y física de las personas, uno podría entender que estamos amparados, ¿no es cierto?, en la protección también en ámbitos institucionales como en un juicio oral. Pero creo que de la extensión que se está agregando ahora a esta prohibición de hacer preguntas que humillen, etcétera, etcétera, a otras personas que pueden declarar en juicio, hace que de alguna manera se pierda de vista que la intención, desde lo que yo comprendo en este proyecto de ley, es justamente la protección de las víctimas de delitos sexuales y de otros delitos graves, ¿no es cierto?, que declaran en estas materias para la prevención de la victimización secundaria de ellas. Y creo que eso es importante como foco del proyecto de ley y como legitimación también del mismo en cuanto a la protección directa de este foco especial de personas que son las víctimas de estos delitos. Creo que el resto de las otras personas pueden quedar protegidas por las reglas que existen en el Código Procesal Penal y la interpretación más amplia que podemos dar ya desde la Constitución, ¿no es cierto? Pero me parece que es importante y perdería quizás intensidad meterlo en un mundo más general que implica a otras personas que no son directamente las víctimas. Eso es lo que yo quisiera transmitir, mi preocupación también desde cómo estas normas jurídicas bajan después a la operación, a los litigantes, y por lo tanto para poder sostener, ¿no es cierto?, que hay una priorización en la protección de estas personas por sobre otras en virtud de la victimización que han sufrido por los delitos graves a los que se han visto afectadas. Así que yo quisiera poner foco en eso como consejo, digamos. Creo que sería más efectivo para conseguir los objetivos del proyecto de ley. Esto nos genera la duda, entonces dejamos víctimas.
que habíamos entendido que no, pero si la opinión es, yo no sé si Ivonne concuerda, pero si la opinión es que en términos generales quedan protegidas, pero ahora de manera específica mantenemos las víctimas, yo lo dejaría así, manteniendo las víctimas. ¿Ivonne estaría de acuerdo? Es que aquí es una cuestión de énfasis. Si usted lo quiere extender a todo interviniente, que es el testigo víctima, o pone el énfasis únicamente en las víctimas. Entonces, si es así, esto no daña, solo que es una restricción respecto del sistema general, pero es una cuestión, insisto, de énfasis. Y lo que ha señalado Erika va en ese sentido, que si lo que se busca es únicamente evitar la victimización secundaria de obviamente las víctimas, tiene un sentido. Le ofrezco la palabra a la senadora Muñoz. Sí, Presidenta, yo estoy de acuerdo en poner el foco en las víctimas, en enfatizar fue el espíritu de la indicación nuestra. Y creo que el tema testigos y peritos estaba ya resuelto en términos generales. Pero creo que si nosotros queremos evitar situaciones como Navila, Rifo y otras, la indicación original que nosotros presentamos va en ese sentido. Bien, entonces entiendo que hay acuerdo en eso y porque están de alguna manera, como decía antes, protegidos en lo general, pero ponemos el énfasis con las correcciones que ya nos leyó Pilar. ¿Como inciso segundo o a continuación como punto seguido del inciso tercero? ¿O especial relevancia como un inciso segundo? Que esa es la indicación. Especial relevancia le dan con un inciso aparte. Presidenta, entiendo que estamos volviendo atrás. Sí. Ya. Entonces, como inciso segundo, eso. Queda bien. ¿Está bien? Con la redacción distinta en el sentido que estas interrogaciones ni contrainterrogatorios que humillen. No, que humillen directamente. Causen sufrimiento, intimiden o lesiones. Exacto, intimiden, sí, está agregado. Eso. ¿Habría acuerdo con eso? Sí, de acuerdo, Presidenta, porque comparto yo por lo menos el que este era el foco en la víctima, pero quiero agradecer la conversación, la discusión, también para ilustrarnos de cómo lo que estamos discutiendo hoy día y aprobando tiene implicancias prácticas. Vale. Presidenta, entonces está aprobado acosar, ¿ya? Sí. Está aprobado. Luego, aquí viene una indicación que yo sí que no la entiendo, Presidenta. Mire, el artículo 3º, que fue aprobado en general y que fue aprobado por la Cámara de Diputados, modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público. Entonces, este artículo 3º dice, incorpórase en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público los siguientes incisos segundo y tercero, etcétera. La primera indicación dice, para suprimir el inciso primero del artículo 3º. Y luego hay otra indicación para agregar un nuevo inciso segundo, dice, al artículo 3º, pasando el antiguo segundo a ser primero. Entonces, lo que yo no entiendo, Presidenta, es si suprimir el inciso primero se refiere a lo que está en la página siguiente, que se inicia así: cualquier persona podrá solicitar información a la División de Atención a las Víctimas y Testigos del Ministerio Público. Eso es lo que yo habría entendido y, por lo tanto, la indicación sería, en vez de eso, iría anualmente todas las instituciones que intervienen en el proceso penal, en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento, esto es Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Servicio Médico Legal, Ministerio de Salud, Ministerio Público y Poder Judicial, deberán realizar cursos de capacitación a sus funcionarios, peritos, fiscales y jueces que aborden la perspectiva de género en el proceso penal y la obligación de prevenir la victimización secundaria, que eviten la victimización secundaria, los estereotipos y fomenten una protección especial de las víctimas de violencia de género. Aquellas instituciones que cuenten con escuelas de formación deberán incluir estas temáticas en sus mallas curriculares y planes de formación y perfeccionamiento. Y luego quedaría vigente el último inciso que diría: cuando el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho que revista los caracteres de delito de violencia sexual, se contactará de cualquier manera con la víctima dentro de las 24 horas siguientes con el objeto de entregarle asesoría y orientación para el ejercicio de sus derechos, pudiendo ella, si así lo solicitare, involucrar a su familia. Si el Ministerio Público no pudiere tomar contacto con la víctima en los términos antes señalados, comunicará dicha circunstancia al juez de garantía. A ver, ¿qué exactamente es la duda? Que yo también ahora me perdí, Pilar. ¿Cuál es la duda que tienen? Porque es que la primera indicación dice para suprimir el inciso primero del artículo 3º. Entonces, el artículo 3º es un texto que modifica a su vez el artículo 20 de la Ley
orgánica del Ministerio Público. Entonces yo entiendo que lo que quieren es, porque eso después... Agregar un nuevo inciso. Sí. O sea, yo también entiendo que aquí lo que importa es que se está agregando un inciso. Ya, entonces, ya, correcto. Lo dice agregar. Sí. Sí, claro, pero al principio dice para suprimir, eso es lo que yo no entiendo. Podemos sacar eso. Saquemos eso. Ya, eso no corresponde. Ya, no corresponde. Correcto. Y sí, la indicación que sigue, que ¿Qué es voy agregar? a consultar, yo no sé si tienen opinión. Y ahí hay que arreglar un problema de redacción. Sí, también, pero independientemente de quiero preguntar si hay opinión. ¿Quién está levantando la mano? La asesora Alexandra Maringer. ¿Ya? Sí, hola, buenos días, senadores, asesora de la senadora Sabat, para explicarle un poco por qué queríamos suprimir lo relacionado con entregar información. Y esto tiene que ver con lo que dijo Erika en su momento, que era para que esto sería inoficioso, porque hoy en día ya se permite la entrega de información. Entonces sería, se entrega a través de la ley de transparencia. Y se debe cumplir con estándares de tiempo y a su vez tiene todo un procedimiento que le da la seguridad de entrega de información. Por eso lo habríamos eliminado. Si Erika ahí me quiere complementar, que tenía relación con eso al suprimir esa frase específicamente. A ver, Erika, ¿qué dice? Erika, te le ofrezco la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, habíamos conversado en sesiones anteriores específicamente que esta información se entrega periódicamente a todas las personas que requieren datos a través de la ley de transparencia, y le había informado también a la comisión que nosotros tenemos una medición interna de indicadores de respuesta en tiempo en relación a la ley de transparencia y estamos siempre sobre el 95% de cumplimiento en tiempo y forma respecto de quienes nos solicitan información por ley de transparencia. En ese sentido, se entendía que era inoficiosa específicamente esta norma en los términos planteados y no resolvía de alguna manera otras necesidades que pudieran estarse vislumbrando, ¿no es cierto?, a través de esta propuesta. Sin perjuicio de ello, la redacción que se propone en relación a como alternativa, ¿no es cierto?, donde dice anualmente todas las instituciones que intervienen en el proceso penal, en las etapas, etcétera, sí nos parece que puede dar un aporte concreto a la formación, a la atención de las personas, ¿no es cierto?, de las víctimas bajo una esfera de educación de todos los funcionarios y funcionarias que tienen que intervenir con las mujeres, ¿no es cierto?, o las víctimas en etapa de denuncia, investigación y juzgamiento. Por lo tanto, nos parecía también mucho más valiosa esta nueva propuesta en cuanto a generar un impacto efectivo en las personas a través de esta obligación de reeducar, ¿no es cierto?, y generar cursos de capacitación y de manera permanente al personal. Eso creemos solamente en ese aspecto, sin perjuicio de otras cosas que quisiera comentar después. Ok, entiendo entonces que, bueno, ya nos explicaron por qué se había propuesto suprimir, pero en definitiva eso lo eliminamos y sí estamos de acuerdo con agregar esta indicación que ya se ha señalado, que tiene la importancia en cuanto a reforzar los cursos de capacitación y que son tan importantes para los peritos, fiscales, jueces, etcétera, sobre todo con la perspectiva de género. ¿Habría acuerdo entonces en ese sentido? Más allá de que, no sé si tiene un detalle para ir, senadora Fombade decía redacción, pero en principio si habría acuerdo se aprobaría esa indicación, ¿entiendo? ¿Habría acuerdo entonces? Sí, ¿quién más está levantando la mano? Valentina Ábalos, presidenta, asesora de la ministra. Sí. Buenas tardes.
Senadora, saludarla a usted y por su intermedio a las demás senadoras presentes. Acá solamente levantar un comentario respecto a esta indicación, ya que se está haciendo una incorporación a través de la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público. Y lo que se está realizando es establecer cierto el deber de, por ejemplo, el Servicio Médico Legal, el Ministerio de Salud, o incluso el Poder Judicial de realizar estos cursos. Entonces, nos parece que se debiera revisar esta indicación, toda vez que lo pertinente es modificar las LOC de cada una de esas instituciones y no modificarlo a través del Ministerio Público. Sí, parece correcto. Quisiera complementar. Sí. Gracias, Presidenta. Sí, Presidenta, si me permite, hay dos posibilidades a mi juicio interesantes y le agradezco mucho a Valentina la observación. Efectivamente es raro que esté en la ley orgánica del Ministerio Público porque dice relación con otras instituciones y otros servicios. Y aquí habrían dos posibilidades: modificar o poner esta obligación a cada una de las instituciones, o bien creo que pudiera ser interesante incluirlo en la ley de monitoreo telemático. ¿Por qué? Porque esta ley crea una instancia, una comisión de trabajo que está a cargo del Ministerio de la Mujer y que aglutina a estas instituciones, ¿no es cierto?, para efectos de generar propuestas y de alguna manera hacer un seguimiento a la situación de las mujeres, ¿no es cierto?, víctimas de violencia. Esa es una cuestión que gracias a la intervención de Valentina la acabo de pensar, así que podríamos hacer quizás una propuesta, pero ahí hay una institucionalidad creada para hacer un seguimiento respecto de la situación de las mujeres víctimas de violencia y por lo tanto quizás podría ser una instancia normativa que permitiera imponer obligaciones transversales a todas las instituciones que intervienen en los procesos de las víctimas que sufren distintos tipos de violencia, en especial mujeres, ¿no es cierto? Creo que sería interesante porque aquí está imponiendo una obligación de formación en perspectiva de género que pudiera ser transversal. Y de lo contrario, comparto lo que señala Valentina, que habría que buscar una modificación o repetir esta obligación en las modificaciones de las leyes orgánicas de cada una de las instituciones aludidas. Bueno, dicha esta observación entonces, que era muy atingente, que hizo, digamos, el asesor del Ministerio de la Mujer, creo que pareciera ser lo más indicado referirse entonces al artículo específico, no sé qué artículo es, de la ley de monitoreo, porque evidentemente ahí se crea la institucionalidad y nos permitiría salvar el tema que no nos vamos a dedicar a través de una reforma del Ministerio Público cada una de las leyes orgánicas de cada una de estas distintas instituciones. Entonces sería una buena manera de solucionarlo. No sé si con eso, poniéndolo, no, entonces quedaría no en estos términos, sino que refiriéndonos a la ley de monitoreo. ¿Cómo quedaría entonces? A ver, senadora Muñoz, le ofrezco la palabra. Yo considero que es pertinente en materia de consistencia de las distintas cuerpos y normas legales, pero no recuerdo bien cuál es el carácter de esta comisión que hace un seguimiento. No sé si ahí se incorporó el factor capacitación-formación. Ahí no me recuerdo, no sé si la señora ministra, como es una ley reciente, entiendo yo que se creó una institucionalidad, por cierto, que es sumamente meritoria, pero no sé si el seguimiento de la aplicación de la ley misma, vale decir, hasta qué punto esto va a resguardar protección a las mujeres, o también se puede incluir en esa institucionalidad la capacitación. Eso no lo tengo claro, Presidente. Señora Presidenta, efectivamente no se incorporó capacitación en la nueva institucionalidad. Lo que sí hay, a ver, aquí la estamos buscando, pero sí es el monitoreo y eventualmente perfeccionar la pauta de riesgo, porque en el fondo esta nueva institucionalidad va a estar muy abocada a la pauta de riesgo y ver cómo funciona esta pauta de riesgo en los casos de las personas que tengan que ser definidas para llevar esta tobillera electrónica, pero no contempla capacitación. Bien, entonces yo sugiero lo siguiente, sería bueno, si la ministra está de acuerdo con el fondo, lo que estamos diciendo que hace falta la capacitación con perspectiva de género, en ese sentido creo que estamos todos de acuerdo con el fondo de esta indicación, pero el tema como está formulada genera problemas, porque no podemos a través de esto
estar revisando las leyes orgánicas de cada una de estas instituciones. Entonces yo sugeriría que dejáramos este punto pendiente, porque es muy difícil que lo solucionemos ahora, que lo dejáramos pendiente. Solo este punto creo que quedaría pendiente para el inicio de la siguiente sesión y poder resolverlo, porque claramente hay que buscar una fórmula en la cual nosotros pongamos énfasis en la capacitación para cada una de estas instituciones, pero al mismo tiempo, tal como está planteado, no es conveniente. Entonces sería bueno dejarlo pendiente, si habría acuerdo, porque no veo cómo lo podemos solucionar. Por supuesto, Erika o Ivonne, bienvenida si hace una sugerencia de cómo solucionarlo, porque por lo visto no resuelve del todo el acudir al artículo no sé cuánto creo que no sé, pero en fin, de la ley de monitoreo. Entonces sería bueno que nos hiciera una sugerencia. Erika, ¿quiere decir algo? Sí, señora presidenta, es el artículo 9 de la Ley de Monitoreo Telemático 21.378. Solo agregar aquí para que se pueda, digamos, pensar bien qué es lo que procede, que no existe ninguna instancia, ¿no es cierto?, que aglutine, y ese es uno de los desafíos que hay que asumir, la situación, ¿no es cierto?, de transversalidad de estas exigencias. Entonces, por eso que es interesante que como posibilidad que pueda ser quizás en un marco de esta comisión. De alguna manera no existe en nuestro país, ¿no es cierto?, un servicio integral de víctimas, como conversamos en las sesiones iniciales, donde uno pudiera tener una transversalidad en este tipo de formación o en cualquier cosa que se refiera a las víctimas, y por lo tanto creo yo que del análisis normativo que el único lugar creado para aglutinar al menos a los actores que intervienen, en este caso la ley de monitoreo se refiere a casos de violencia intrafamiliar, pero que podría obligar, ¿no es cierto?, a generar esta formación transversal, sería es por eso se hace la propuesta, porque de verdad es un poco difícil en el marco institucional buscar un lugar que aglutine, y yo veo que sí es una posibilidad, sin perjuicio que se va a discutir en la próxima sesión, pero para aclarar el punto, es decir, no veo otra alternativa más que esta, o bien cada ley orgánica que tenga esta obligación. Solo quería puntualizar eso. Presidenta, solo una acotación. El proyecto de ley del texto de vida libre de violencia, que todavía está pendiente en la Comisión de Constitución, en uno de los artículos, y estoy segura que en otros se desarrolla más, pero aquí al Ministerio de la Mujer se le entrega esta tarea. Dice, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará orientaciones y directrices para el desarrollo de capacitaciones sobre derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres, de conformidad a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 20.820. Dice, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, Gendarmería de Chile, Fuerzas Armadas, la Corporación de Asistencia Judicial, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Nacional de Menores y el Servicio Médico Legal considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención de las víctimas. Y estoy segura, pero eso tenemos que revisarlo, en otros artículos se desarrolla este tema nuevamente. Sí. Esta es como la norma de acuerdo. Clave. Entonces, vamos a dejarlo pendiente, le dejamos pendiente, revisar bien, pero sobre todo también que el Ejecutivo tenga claro, digamos que es bien importante, claro, como todavía esto está bastante atrasado en la Ley Integral de Violencia, pero si ya se estaba incorporando al Ministerio de la Mujer, con mayor razón entonces ver la mejor forma de solucionarlo esto. Perfecto. Señora Presidenta. Ministra, sí. Sí, perdón, un minuto. Efectivamente, lo que está diciendo la Secretaría es así. Nosotros hoy día estamos capacitando a Carabineros, a las distintas instituciones, y tenemos como mandato hacerlo. Pero en el fondo lo que se refiere acá, lo que dijo Valentina y lo que se refiere Erika también y Ivonne, es que nosotros hoy día dependemos de la voluntad de las instituciones, porque las instituciones no tienen el mandato, nosotros lo hacemos. Pero a la velocidad que vamos, por ejemplo, hoy día con Carabineros vamos a una velocidad mayor que con las otras instituciones, porque ahí ha habido una voluntad, pero no es un mandato de la institución recibir esta capacitación. Entonces, yo creo que a lo que se refería acá es que debemos lograr que las instituciones tengan por mandato capacitarse, que es distinto al mandato que nosotros tenemos, que lo tenemos y lo estamos haciendo. Pero no, lamentablemente no hemos logrado la misma celeridad con todas las instituciones.
A ver, aquí es interesante lo que está diciendo la ministra, porque esto nos obliga, y por eso el Ejecutivo tiene que participar para encontrar de aquí al lunes, ojalá, la reacción necesaria, porque lo que dijo Erika es bien interesante. No hay una institución que de alguna manera transversalice el que haya esta capacitación y participen todos y cada uno de los actores e instituciones que se necesitan. Entonces la oportunidad a lo mejor es ponerlo acá, pero eso no podemos ponerlo tal como está redactado. Entonces hay que encontrar una salida. Yo le voy a pedir que el Ministerio de la Mujer, con el apoyo de Erika y Ivonne, por supuesto, que una vez más le vamos a pedir su apoyo, y la Secretaría, por supuesto, con la opinión de los asesores, logremos encontrar la reacción o la salida para que esto... Ojalá encontremos la fórmula en la cual exista esa capacitación que sea para todos y cada uno de los actores que tienen que hacerlo con la perspectiva de género necesaria, pero al mismo tiempo no creo que corresponda aquí que nosotros empecemos a cambiar cada una de las leyes orgánicas de cada uno. Entonces, por eso ver cómo lo logramos resolver, ¿ya? Como ya estamos en el tiempo, no sé si quedan 5 minutos, no sé si hay algo más. Son 2 indicaciones. A ver, página veamos. 20... La primera y después ¿Ya? La página 22. En la página 20 está referida a modificar la ley 18.216 que establece las penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad. ¿Ya? Pero respecto de determinados delitos, en el inciso segundo dice no procederá esta facultad del juez, ¿cierto? Y ahí enumera varios artículos y la indicación de las senadoras Sabat, Goich, Allende y Muñoz propone agregar varios guarismos que corresponden a delitos de violencia sexual. Claramente que ya lo hemos enumerado en otros artículos. Y luego en la página 22, respecto a la libertad condicional para las personas condenadas, también se modifica para agregar ahí determinados artículos referidos también a delitos de carácter sexual. Las personas condenadas por los delitos y ahí se enumeran varios, solo podrán postular al beneficio, ¿cierto?, de la libertad condicional cuando hubieran cumplido 2/3 de la pena. Y entonces aquí se agregan estos artículos de delitos de carácter sexual para poner una restricción a la libertad condicional de personas condenadas por esos delitos, que solo podrán postular cuando hubieran cumplido los 2/3 de la pena. Los dos son agregar artículos. Erika, le ofrezco la palabra. Sí, yo había quedado con una observación pendiente, así que quizás la planteo en la próxima sesión en relación al artículo que recién estábamos viendo por un párrafo que no es el que discutimos recién. No quiero entorpecer lo que acaba de decir la secretaria, por eso pregunto si lo puedo plantear el lunes. Claro. No, mejor verlo bien. Son 2 indicaciones, yo creo que todos también entendemos el sentido. Estamos facilitando, o sea, estamos impidiendo o obstaculizando para que no llegue y tengan la libertad condicional tan fácilmente, digamos. Y yo creo que va en ese sentido, todo se entiende, pero es mejor dejarlo para el lunes con la sugerencia que puede hacer Erika y ahí ya terminamos de resolverlo. ¿De acuerdo? Entonces yo agradezco mucho una vez más la participación. Por supuesto, ministra, muchas gracias, y sus asesoras, y también tanto de Erika como de Ivonne. Y desde luego le voy a pedir entonces que resolvamos eso de aquí al lunes y le hagan llegar entonces en principio a Pilar para que tengamos de una vez por todas definido el horario en el cual podemos funcionar el lunes. Es que antes funcionábamos los lunes. Antes funcionábamos en la mañana, ¿no? Cuando estábamos en telemático. Cuando estábamos en telemático, ese es el problema, que ahora es distinto. Yo llego a las 4 a Santiago. Ya. O sea, a las 4:30 yo puedo estar en el Congreso de Santiago sin problema. Yo no sé si ustedes prefieren Congreso Santiago. Lo que pasa es que llego a las 4 a Santiago. Entonces más fácil, antes de trasladarte a Valparaíso. Ya, no, me da lo mismo en el fondo. Si ustedes quieren a las 4:30 en Santiago. O si no, se puede hacer a las 6. 6 más prudente. Podría ser a las 6 en Valparaíso. ¿Por qué no consulta las dos cosas, Pilar, por escrito? Que nos diga. La verdad que solo nos falta consultar a Carolina porque la senadora Sabat está con permiso con Natal. Bueno, nuevamente se agradece muchísimo y por haber cumplido el objeto de la sesión se levanta.